Baja por ahí. Pablo. Pablo. Gracias.
asko denon presentziagatik. Jaien erdian gauden, inoiz baino jendeatsuagoak eta parte-hartzaileagoak diren jaietan. Estamos ya en la mitad de las fiestas, unas fiestas más participativas y multitudinarias que nunca, unas fiestas que para mí son muy especiales porque es la primera vez que tengo el honor de vivirlas como alcaldesa. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar también la emoción que siento todos estos días y en especial en este acto tan entrañable. Son las nuestras unas fiestas muy antiguas que vienen desde hace ya siglos y que han ido conservando algunas tradiciones, otras se perdieron, se han vuelto a recuperar. Van evolucionando con los tiempos, vamos incorporando nuevas actividades. Ahora en estas fiestas tenemos pues, más de 100 actividades, pero nunca se ha perdido este carácter tradicional que tienen las fiestas de Portugalete, las fiestas patronales. Y bueno, pues esa tradición se transmite de generación en generación. Los más chiquis, desde pequeños, aprenden a vivir las fiestas, a quererlas, a amarlas, a través de sus mayores, pero también a través del Lorabar, y gracias al Lorabar estamos viviendo esta actividad, este acto que viene desde antaño y que recupera y recuerda de alguna manera las romerías que se tenían, ¿no?, en tiempos antiguos aquí en esta zona, en la campa de San Roque. Bueno, pues creo que tenemos que seguir con SAD, pero de una manera muy pacífica, con mucho respeto. Hasta el momento pues no tenemos que lamentar ningún incidente grave y lo que esperamos es que siga siendo así, que estas fiestas sean acogedoras, que sean inclusivas, que sean igualitarias, pero donde quepan también todas las diversidades y donde sobre todo sepamos respetar, divertirnos pero respetar. Y bueno, nuestra esencia, ¿no?, lo que vivimos y lo que somos en Portugalete y que se demuestra después pues en las fiestas. También quiero aprovechar para agradecer también pues a todas las personas que trabajan en fiestas, en estas fiestas, en estos momentos, pero también todos los que han venido trabajando meses municipales que intervienen, que son muchas, desde servicios y obras, que tienen todo preparado en el momento que tenemos una actividad, desde la limpieza también, los servicios que nos mantienen también todos los recintos limpios, la policía, como no, que nos ayuda también a organizar y que están ahí al pie del cañón todo el tiempo, la gente de los equipos de cultura que vienen preparando las fiestas desde hace muchos meses, pero también otras áreas que están en el ayuntamiento y que no se ven, como pueden ser pues contratación, secretaría, traducción, en fin, son muchas las personas que trabajan para que estas fiestas sean posibles. Así que bueno, pues un agradecimiento enorme a todas ellas, y conmigo necesita presentación. Es bueno, pues un historiador por vocación que glosa todos los acontecimientos de Portugalete, que revisa, que estudia, que investiga y que además nos los deja por escrito, que es un legado muy importante. Tenemos por otro lado también a Estíbaliz Vítoris de la cuadrilla Etxidamú, que representa, bueno, pues a toda esta gente joven que trabaja en las cuadrillas, que dan color para disfrutar y hacer deporte también. Y bueno, pues sin más, nada, desearos que tengamos todo lo que queda de fiestas, que las disfrutemos, que lo pasemos bien. Y bueno, pues Gora, Roque Deuna, Gora Portugalete. ¡Gora!
Para que les... Ya. Hay que levantar un poco más la pata. Ahora deja el santo de arriba y eso ya Leo, ven a la sombra. Mira, está sin gorra. ¡Qué pesadas estáis hoy! ¿No has bebido? ¿De qué has bebido que has echado una cosita?